Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante y le había quitado la palabra al senador socialista Jesús Alique. Te la devuelvo. Sí. No, que estaba hablando que efectivamente que cuando Cospedal ahí comentaba por el tema de Cataluña, que este asunto tenemos que resolverlo entre todos, pues parece que lo razonable es que lo del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, si hay que modificarlo, lo resolvamos entre todos los castellano-manchegos, ¿no? Y no como está haciendo ella, que de manera aislada pues está intentando hacer un estatuto que al final le cuadre un número de diputados que ya piensa que con eso puede ganar las elecciones, lo cual eso es el caciquismo del siglo XXI o modernizar de alguna manera al conde de Romanones, ¿no? Hablando de la provincia de Guadalajara. Pero yo decía eso, que igual que hay estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas que plantean el mismo sistema de financiación que planteaba el Estatuto de Autonomía de Cataluña, o que no difiere mucho con lo que está planteando en este momento el presidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, claro, si estas cosas las dice el Partido Popular es que son naturales, ¿no? Como si no pasase nada, ¿no? Y yo ponía un ejemplo cuando estábamos hablando nosotros solos aquí. Claro, imaginaos que una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña la planteasen solo Esquerra Republicana y Convergencia y Unió. Desde el resto de España lo veríamos como una locura, ¿no? O sea, bueno, yo creo que lo que hay que hacer cuando las cosas, perdóname la expresión, se salen de madre, no hay que dejar que sigan yendo de madre, ¿no? Sino que hay que reconvenirlas, ¿no? Y por eso yo apelo a que en este momento hay que tener cintura política, todos los partidos políticos, pero de manera muy especial el partido que gobierna, que es el Partido Popular, y entablar unos cauces de diálogo con el gobierno de Cataluña y con el resto de las fuerzas políticas, porque tenemos que buscar un mecanismo que dentro del marco constitucional, o el que diseñemos entre todos, nos permita seguir conviviendo como hasta ahora lo hemos hecho, porque Cataluña, el otro día daban unos datos, por sí sola tendría un problema para ser independiente. Nunca lo será, porque evidentemente ni lo vamos a aceptar, por lo menos del Partido Socialista lo tenemos muy claro, y es que además tienen otro problema, que es la propia integración en la Unión Europea. Pero como territorio, voy a dar algunos datos que creo son importantes. Más de la mitad del mercado de Cataluña está en el resto de España. Y la financiación que en este momento tiene Cataluña, no digo la pública, también la privada, viene del resto de los bancos españoles. Por tanto, nadie puede aspirar a ser un país si no tienes un mercado potente y no tienes un sistema de financiación poderoso, y no se tiene, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso, que es cierto que es una cuestión ideal, también forma parte de una película que yo también quiero introducir. O sea, yo estoy convencido que más allá, porque esto Artur Mas y Convergencia y Unió sabe que esto es imposible. Yo también creo que la derecha catalana, que es Convergencia y Unió, al igual que la derecha española, que es el Partido Popular, lo están aprovechando para que no se hable de otras cosas, para que no se hable de lo que realmente importa a los ciudadanos. Y lo que importa a los ciudadanos es que con las reformas que está haciendo el Partido Popular está cambiando el modelo económico y social, hasta el punto de que hoy en España, y todos lo sabemos, pues hay 3 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, por no hablar de los 6 millones de personas que no pueden pagarse ni la luz ni el gas en estos meses. Dices que es una cortina de humo entre CiU y Partido Popular. Bueno, yo digo que el Partido Popular la intenta emplear en el resto de España como un conjunto. No, es una situación real. Por eso he dicho antes que es una situación real, que no es simulada o diferida como dice Cospedal, pero que al mismo tiempo, no sé por qué, a veces tengo la impresión de que al Partido Popular le interesa que se hable más de este asunto para no hablar de otras cuestiones. Y por eso yo lo que estoy apelando es a que coja el toro por los cuernos y se siente a hablar, y se siente a negociar, y diga que estas son las reglas de juego y que en estas reglas de juego hablar y negociar, ¿por dónde pasa? ¿Por ofrecerles más dinero? Pero no es un problema, no, vamos a ver, no es un problema de más dinero, no es un problema de más dinero. Oye, aquí hay comunidades autónomas y todos debemos conocerlos. Antes hablaba del País Vasco. El País Vasco no va a plantear nunca eso, porque tiene un concierto. Y ese concierto hace que el País Vasco recaude todo y luego negocie con el Estado español cuánto le da. Eso es lo que quiere Cataluña, en el fondo, porque es prácticamente como ser independiente. No, lo que yo digo es que todas las comunidades autónomas, y lo decía antes Julián, empezando por Madrid, que es del Partido Popular, entre comillas, nada sospechosa, ¿no? Por tanto, están planteando un nuevo modelo de financiación autonómica. El Partido Popular de Cataluña está planteando un modelo de financiación autonómica para Cataluña. Quiero decir que el modelo de financiación autonómica lo estamos reivindicando todas las comunidades autónomas, también Andalucía, también Castilla-La Mancha. Y digo que es el momento de sentarse para tener un único modelo nuevo de financiación autonómica que nos satisfaga a todos. Lo cual no quiere decir que sea uno exclusivo para Cataluña. Hay muchos ciudadanos que nos estarán viendo. Todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades, no solo con Cataluña. Hay muchos ciudadanos que nos estarán viendo
que pensarán lo que os voy a plantear encima de la mesa, no sé si claro, vosotros sí, estáis de acuerdo o no. ¿Es Cataluña una de las comunidades autónomas precisamente peor tratadas por el sistema de financiación, de las que menos se han llevado de todo, ¿Qué dices? todo el país? Si es que no es que sea ni peor, ni mejor tratada, ni demás. Yo, sinceramente, ahí estoy un poco con lo que se decía. Es que todo este debate, al final, es hacerle el caldo gordo al nacionalismo catalán. Justo, lleva razón. Y en cierta manera también, pues la no respuesta y el no afrontamiento de estas cuestiones de gobierno que debería de afrontar el Partido Popular, pues en cierta manera también le vienen bien, porque mientras estamos hablando aquí de la financiación autonómica, que debe ser reformada, igual que la financiación local de los ayuntamientos, debe ser otra vez retomada y revisada, con unos criterios objetivos y basados en la solidaridad, en la población y demás. Pero que mientras estamos en este debate no estamos en los recortes que está haciendo, por ejemplo, también Artur Mas, que son iguales o peores que los que está haciendo el gobierno de Rajoy en el Estado, o sea, ni más ni menos, o sea, yo lo ponía antes cuando hablaba de Cospedal, que decía que entre todos tenemos que hablar, negociar y demás, vale, pero ese entre todos ha servido para cambiar la educación en este país, para cambiar la sanidad, para la reforma laboral, para la ley esta nueva que ya está vigente, que rige para los ayuntamientos y que como se llegue a aplicar del todo de aquí a 2 años que da de vigencia, pues como decía una persona del PSOE hace muchos años, no van a conocer a los ayuntamientos de este país ni la madre que los parió, o sea, nos han vaciado de competencias a los ayuntamientos, te hablo ahora mismo como alcalde, de tal manera que yo no voy a dar respuesta, no voy a poder dar respuesta a problemas reales de mis vecinos. Nada más la única respuesta, que me la voy a tener que pensar seriamente, muchas veces va a tener que ser la prevaricación, saltarme la ley, saber que la estoy incumpliendo y aún así dar respuesta a mis vecinos, porque es que no me van a dejar otra. Están estableciendo un modelo privatizador absoluto. O sea, aquí el partido antisistema no es Izquierda Unida, ni los que estamos a la izquierda, que intentamos transformar la realidad, o ese capitalismo que seamos anticapitalistas. No. Aquí los partidos antisistema son los que se están cargando este estado social del bienestar que teníamos. Ese es el verdadero problema y eso es lo que yo creo que ahora debería estar encima de la mesa. Entonces, todo esto, pues diluye. Y mientras estemos hablando de esto, pues no estamos hablando de cómo se está gestionando la sanidad en Cataluña, por ejemplo, o la sanidad en España, o cómo está afectando la reforma laboral a los ciudadanos catalanes y a los ciudadanos españoles, que nos está empobreciendo. Entonces, mientras estemos en estas... Lo que tú decías, yo creo que esto ya es una demagogia total, lo de Cataluña, que España nos roba, ya estamos hartos, el resto de españoles, de oír esto, cuando yo creo que hemos sufrido en nuestras carnes propias los privilegios que tienen ciertas regiones, entre ellas Cataluña, a lo largo de la historia más reciente de España, porque ¿dónde está la pobreza que ha tenido siempre Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, antes y demás? Porque todo se iba a Cataluña, toda la industria se iba a Cataluña o al País Vasco con Franco. Empezamos de ahí, la discriminación de los pobres, del pobre Artur Mas, efectivamente, todo iba para allá, en demérito del resto de ciudadanos que hemos sufrido en estas provincias, las penurias de estos mayores inversiones que se hacían en estas comunidades, entre ellas Cataluña, porque es lo que me estás diciendo. Entonces ya está bien, Cataluña tenía autopistas cuando no teníamos nadie en España autopistas. Cataluña siempre ha tenido toda la industria en detrimento del resto de regiones. Si alguien se puede quejar de haber sido maltratados por el Estado español, serían estas regiones. Nunca el señor Mas, nunca Cataluña. Y a las pruebas me remito, no hay más que verlo, donde está la vanguardia en todo. Pero yo creo Paco, que el concepto, bien, vale, es la historia, y ahí estamos, pero también es verdad que hay muchos castellano-manchegos, extremeños, andaluces, que han conformado su vida allí, que tienen sus hijos allí, que viven allí, y ahí están las inversiones. Pero a partir de ahí lo que no puede haber es un sistema de fobias. Nadie puede tener una fobia hacia un territorio como Cataluña, como el País Vasco, como Galicia o como Andalucía, porque si andamos por estas, no solucionamos absolutamente nada, que es un
poco lo que yo intentaba decir con el tema del Partido Popular, que es, bueno, ahí lo dejo tal, como si la cuestión se va a resolver. No, las cuestiones no se resuelven solas, y el señor Rajoy ya debería saberlo. Le ha pasado en su propio partido con el tema de la financiación y de su propia, entre comillas, corrupción, y con muchos problemas que el Partido Popular ha tenido y el gobierno del Partido Popular tiene, y que al final pues se le queman en las manos del propio Rajoy. Y el problema es que luego quien sufre todas esas consecuencias, lamentablemente, somos los ciudadanos. Por tanto, hay que mover ficha y hay que trabajar. Yo lo que decía antes, que un poco me despertabas y tal, es que a veces tengo la sensación de que efectivamente al Partido Popular le interesa que se hable más de esto, como decía antes Julián, que se hable de los problemas reales que tiene la gente. Y yo te decía antes que hay 3 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que hay 6 millones de personas que no pueden pagar la luz y el gas en estos días de invierno, que hemos conocido recientemente, tampoco hace falta ser muy listo, porque ya lo estamos viendo, que la bajada de salarios no tiene su correspondencia con la bajada de beneficios de las empresas, sino que al contrario, por primera vez en la historia hay más beneficios empresariales que las rentas del trabajo, y hemos conocido que las pymes pagan hoy más con Rajoy que en el año 2011 con Zapatero, y hemos conocido al mismo tiempo que las grandes empresas tienen más beneficios y pagan menos del impuesto a sociedades. Y todo eso como consecuencia tiene que los ciudadanos se les bajan los salarios, que van al paro, que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay más desigualdad, que cada vez la gente lo está pasando muy mal por los recortes de la derecha española y de la derecha catalana. Y a veces también tengo la sensación de que Convergencia y Unió, cuando hace este planteamiento, lo hace sabiendo que es un callejón que no tiene salida, pero que le interesa en este momento para seguramente que no se hable también de los recortes que está haciendo la derecha catalana. Y eso lo está aprovechando Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Independiente, que le está apoyando increíblemente a la derecha catalana en esos recortes. ¿Por qué? Porque estos van a otra cosa, van a la independencia. Y Convergencia y Unió ha entrado en ese enredo. Por eso digo que yo creo que esto tiene una fácil no lo sé, pero tiene una solución clara, que es sentarse a dialogar y hablar. Y como personas responsables que estamos gestionando el interés general. Y el Partido Popular y el Gobierno, el primero, tiene que sentarse y decir, oiga, miren ustedes no van a ser independientes, ya se lo hemos dicho, pero es verdad que tenemos que sentarnos a hablar, a discutir, como personas mayores y responsables para solucionar los problemas. Primero vamos a hablar con ustedes para ver cómo desbloqueamos esto, y vamos a sentarnos todos para conformar un nuevo modelo, si hay que conformarlo de comunidades autónomas o de financiación. Efectivamente, muchas veces hay que tomar decisiones de Estado, que se llama, atendiendo a las circunstancias, decisiones de Estado, y es lo que los ciudadanos echan mucho en falta en cuanto a los dos grandes partidos y demás. Si es que no sois capaces de sentarse el PSOE tuvo un problema, no un problema, sino que se suscitó un problema bajo su gobierno, que fue el plan Ibarretxe. Y oye, yo creo que lo solucionó bien el gobierno de Zapatero. Habló con todas las formaciones políticas y le dijo, no vamos a llegar a ningún acuerdo. ¿Y qué le pasó a Ibarretxe? Que tuvo que irse. Ya ni siquiera se volvió a presentar en las siguientes elecciones, cuando se fue, como se suele decir, a su casa. Y cuando está la defensa de España, está la defensa de la nación, pues hay que adoptar medidas. Sí, pero yo estoy en el Parlamento, perdona Paco, y te puedo decir que una gran parte de las reformas, recortes que está aplicando el Partido Popular, que lo sepan todos los ciudadanos también de Guadalajara, cuentan con el apoyo de Convergencia y Unió. O sea, esos catalanistas independentistas para el Partido Popular, aunque no le haga falta por su mayoría absoluta, están apoyando sus reformas, porque coinciden con sus planteamientos ideológicos de los recortes. Por tanto, y hay muchos ayuntamientos en Cataluña que están gobernados por Convergencia y Unió y el Partido Popular. O sea, vamos a ser serios y vamos a ver de qué estamos hablando. Es decir, que en el Parlamento todavía Convergencia y Unió en muchas ocasiones le saca las castañas del fuego al Partido Popular. No porque necesita su mayoría absoluta, pero sí se la refuerza con sus votos. La última, la propia reforma laboral, y bueno, podemos decir una y otra y otra y otra. Decía Jesús que la solución pasa por sentarse desde el gobierno de la nación. Perdón un momentito, Rosa, si se sientan a negociar para hablar de grandes temas que afectan a la gente para ir a peor, también se pueden sentar para resolver los problemas territoriales. Decía Jesús que la solución pasa por sentarse a hablar por parte del Gobierno nacional. Ayer mismo el ministro de Asuntos Exteriores decía que seguía, y leo textualmente, abierta y vigente la oferta de dialogar sin fecha de caducidad que el presidente de España, Mariano Rajoy, le hizo a Artur Mas después de la carta enviada el pasado 14 de septiembre. ¿Ese diálogo llegará? ¿Esa charla, ese acuerdo o no? No lo veo. Sinceramente no lo veo.
te vuelvo un poco a decir lo que te decía antes. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Yo no sé qué intención de negociación tendrá el gobierno de España, ahora mismo del Partido Popular, de afrontar este tema y de gobernar, pero vamos, viendo cómo actúa con el resto de las leyes y proyectos, el último, el que hemos tenido en estas Navidades, con la reforma de la ley del aborto, que ha dicho, aquí está mi mayoría absoluta, punto, esto es lo que hay. En fin, la cuestión de diálogo es bastante a mí se me ocurre una dudosa. A mí se me ocurre una propuesta. A lo mejor lo que tiene que hacer es hablar con el señor Aznar y hablar catalán en la intimidad. A lo mejor lo tiene que solucionar siempre. El diálogo es que tiene que ser desde un punto de vista de la legalidad. Entonces yo es que no entiendo a qué se va a reunir a dialogar de una petición ilícita y legal que tú me estás haciendo. Si la norma se lo impide, si la Constitución ahora mismo se lo impide. Te vuelvo a decir, Paco, que ¿cómo me vas a venir a pedir algo que no te puedo dar? Tiene dudoso encaje legal la vía del artículo 150.2 de la Constitución, de acuerdo, pero efectivamente, pero para eso hay un Tribunal Constitucional también. Ya, bueno, no me metas ya el Tribunal Constitucional por el medio, pero para eso lo tenemos. Y el Estado tiene organismos y tiene mecanismos y tiene maneras de actuar. Y te vuelvo a decir, si el problema es la Constitución, los mecanismos pues la Constitución se puede cambiar. Pueda existir eso, que se pueda cambiar, pero estamos pues solo la vamos a cambiar para determinadas cosas. No, caramba, sí, quizás no te falta razón, pero a ver si me entiendes. Entonces vamos a cambiarla previamente. Una vez que esté cambiada y a mí me permite la Constitución que yo pueda dialogar y llegar a un acuerdo, que se pueda hacer ese referéndum ilegal o esa independencia, pues entonces hablaremos de eso, pero no me vengas tú a que yo me reúna contigo para pedirme la independencia cuando no te la puedo dar por ley. Vamos a ver, no se puede modificar la Constitución para que un territorio decida por sí solo de tal. Se puede modificar la Constitución porque todos entendamos que hay una vía alternativa. El Partido Socialista plantea, por ejemplo, el Estado federal para convivir. Para eso sí, para decidir unos frente a otros no. Lo que yo creo que está claro es que en Cataluña, en el marco institucional español y europeo, no puede ser independiente. Claro que no. Punto primero. Punto segundo. Dicho esto, y con la rotundidad que hay que decirlo, hay que sentarse a negociar y a hablar, porque no solo Cataluña está planteando una nueva modificación del sistema de financiación, lo está planteando también la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, lo está planteando Andalucía, que gobierna el Partido Socialista, es decir, lo están planteando muchas comunidades autónomas, porque hace ya muchos años que tenemos un sistema de financiación que es evidente que no parece que es del gusto y agrado de los responsables que gobiernan. Porque por tanto, privilegia a uno en demérito de otros, Jesús, bueno, yo no sé si privilegia o no privilegia, porque cada uno lo puede poner en su punto de vista. Es decir, a Madrid dice que no es un sistema fiscal que le esté beneficiando, que le está perjudicando porque está siendo mucho más solidario con el resto de territorios, porque ellos tienen más ingresos y dan más. Y nosotros posiblemente digamos pues que no estamos de acuerdo porque necesitamos más para poder hacer más educación o más sanidad, a pesar de que al mismo tiempo que dice eso el gobierno del Partido Popular hace más recortes en educación y en sanidad. Pero lo que está claro es que tenemos que sentarnos a hablar, no de modificar la Constitución para que el pueblo catalán por sí solo pueda votar, no, sino para buscar una solución, que a lo mejor no hace falta ni siquiera reformar la Constitución. También sería otro planteamiento. O sea, decir, lo que no hay que descartar es que se tenga que reformar, pero reformar, nosotros planteamos, como hemos dicho, hacia un Estado federal, pero si no hace falta reformarla, no se reforma. Pero hay una cosa que está muy clara, necesitamos convivir, y para convivir hay que mirarnos a los ojos y hablar. ¿Hay consenso político y esa capacidad de sentaros entre todas las fuerzas políticas en el Parlamento y hablar para poder reformar la Constitución en estos momentos? No, si no es un problema de reformar la Constitución necesariamente, es un problema de sentarse a hablar y mirarse a los ojos todos, pero de manera muy especial, y tiene que liderar ese proceso el Gobierno, el Partido Popular. Eso es lo que yo estaba diciendo antes, que es lo que la ciudadanía echa de menos, Jesús. Que pero hay un responsable que es el gobierno del Partido. Esa responsabilidad para dar solución a temas importantes y a yo no estoy de acuerdo contigo. España, que se unáis y defendáis la misma bandera. Perdona, no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué bandera? Perdona. Hombre, la bandera lo he dicho en términos perdona. Para mí la única bandera que hay en este momento es sacar de la pobreza
y de la situación de dificultad que viven muchas familias. Esa es su bandera, ¿eh? La bandera que tiene hoy la gente es la dificultad tremenda que tiene de padres que no pueden dar de comer a sus hijos y que van desnutridos al colegio, de muchas familias que no pueden ni siquiera poner la luz o el gas para calentarse, de padres que no pueden matricular a todos sus hijos, en todas las matrículas a sus hijos, o que no pueden matricularla. O sea, esa es la bandera que la gente quiere que se les defienda. Pero para eso tiene esa defensa, y no solamente para desgastar, al contrario, para medrar en elecciones y demás. Perdona un momentito, no estoy de acuerdo contigo. Todos en el mismo camino, luchando y tirando al carro en la misma dirección. O vives en un mundo diferente a mí, o yo vivo en un mundo diferente a ti. Tú vives en un mundo diferente a mí, porque tú perteneces a la casta política. Yo soy ciudadano. A ver si lo tenéis claro. Jesús, tú me hablas en nombre de un partido que lidera Rosa Díez, que lleva 30 y tantos años en política, que esa no es nueva, que es vuestra lideresa. No, claro, no, es que a ver si resulta que es que Rosa Díez es ahora la princesa del baile. No, ha sido consejera de turismo con el Partido Socialista en el País Vasco y ha gobernado. O sea, no, pero lo digo. Julián, quería poner paz. No voy a terminar, termina un segundo. No, es que el Partido Socialista está esperando que por una vez en esta legislatura, el gobierno, el Partido Popular, le diga: vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de la reforma de la educación, vamos a hablar de la reforma de los ayuntamientos, vamos a hablar de la reforma del aborto. Espera un momentito, si es un segundo. Y estamos esperando. La pasada legislatura, yo la pasada legislatura era diputado nacional. Te puedo decir que había acuerdos, no solo con el Partido Popular, por ejemplo, la ley de economía sostenible, o por ejemplo la ley de ciencia y tecnología se aprobó con el Partido Popular, pero con el resto de grupos, quizás porque no había mayoría absoluta. Te puedo decir, vale, porque no había mayoría absoluta, pero llegábamos a acuerdo. El problema es que el Partido Popular está confundiendo su mayoría absoluta con su verdad absoluta. Y eso es lo que está pasando en este país. Yo de verdad, no sé, lo he dicho ya varias veces aquí en este debate y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a incidir. En fin, acabo un poco sorprendido con vosotros dos, y si estuviera algún representante del Partido Popular, digo yo que sería con vosotros tres, porque claro, tú dices, no, se tienen que poner de acuerdo. Joder, pero si es que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo. Ahí tienen la reforma del artículo 135 de la Constitución, que somete todo el esfuerzo de las administraciones públicas al pago de la deuda y no a arreglar los problemas de la ciudadanía. Ahí se pusieron de acuerdo y sin preguntar a la ciudadanía. Pero un momentito, pero no hay un límite. Vamos a ver, esa reforma de la Constitución no implica que se hagan las políticas que están haciendo en este momento. A ver, cuando se somete se está diciendo a la administración pública que lo primero es el pago de la deuda, el pago de la deuda que tengas, y lo supeditas al resto de los artículos que hay de los derechos que tienen los ciudadanos o los ayuntamientos, lo está supeditando. No, claro, eso ya luego es la política neoliberal que llegó a practicar el PSOE y que está practicando ahora el PP de manera más salvaje. No, eso no dice el artículo 135 de la Constitución. O sea, vamos a ver, el artículo 135 de la Constitución lo que dice es que nosotros tenemos unos compromisos como país que tenemos que asumir. Que lo diga la Constitución, no lo diga la Constitución, hay que hacerlo. Pero es que lo diga la Constitución, a ver, que lo diga la Constitución es muy importante, y sobre todo a lo mejor mucha gente de la que nos está viendo ahora encima, como no se le preguntó y como no hubo un referéndum, pues es que a lo mejor es que esto le suena a chino. Pues que no le suele a chino, que es que la Constitución y este artículo al final está afectando, porque está dando la cobertura legal a que se realicen este tipo de políticas. Vamos a ver, perdón un momentito. Las políticas que está haciendo ahora mismo el Partido Popular las podría hacer con el 135 actual o con el 135 pasado. De hecho, cada vez que gobierna el Partido Popular hace recortes. Y las empezó a hacer el gobierno anterior del PSOE también. O sea que lo mismo me da que me da lo mismo. ¿En educación y en sanidad hizo algún recorte el Partido Socialista? En absoluto ninguno. Cuando tú estás hablando como Izquierda Unida de este estado, el estado de bienestar que teníamos, ¿quién creó el estado de bienestar aparte de todos los españoles? Fueron con los gobiernos de Felipe González. Te recuerdo que la sanidad, que la educación, que las pensiones públicas se crearon con los gobiernos, con Franco se crearon. Monta otro debate sobre esto. Me lo anoto. Gratuitas, universales y gratuitas, no. Perdón un momentito. Que yo recuerdo de chaval en mi pueblo, y esto es en época preconstitucional y antes y al principio de la Constitución, se pagaba la iguala. O sea, cuando llegó la educación gratuita y universal, la sanidad gratuita y universal, fueron con las leyes de educación y de sanidad del Partido Socialista, con un amplio consenso. Hombre, ahora me vas a decir tú que con Franco había, serías tú, porque a lo mejor... Me anoto lo del estado del bienestar para que podáis discutir más ampliamente, pero vamos a volver en estos minutos finales al tema que nos ocupa, que es el de Cataluña. Yo creo que nos queda ya muy poquito tiempo para terminar este espacio de debate, y
La conclusión, no sé si se puede sacar algún tipo de conclusión de toda esta historia que de manera más o menos cíclica vuelve a salir y vuelve a ponerse encima de la mesa, cada poco tiempo, cada X años Cataluña vuelve a intentarlo, aunque esta vez parece que da algún paso más. Ha hecho un tour el presidente de la Generalitat por toda Europa, se ha reunido con mandatarios de otros países. No sé qué opináis sobre este asunto y si finalmente creéis que Cataluña conseguirá la independencia. Yo pienso Julián, que no. o Paco, yo pienso que no. Y todo lo acaba de decir Julián. Es un teatro que este señor está haciendo porque le interesa, es una demagogia que está llevando a cabo, pero yo creo que está haciendo el hazmerreír allá donde va, porque va con estas cosas que hay problemas más importantes y cosas más importantes que resolver en Europa, como para darle pábulo a estas peticiones que este señor está haciendo, que son totalmente incongruentes, injusta e innecesaria, y una falta de respeto al Estado español, que el Estado español tenía que haber puesto aquí cartas en el asunto, porque aquí tenemos un ministro de Asuntos Exteriores, y lo que tenía que hacer es ser más ministro de España de Asuntos Exteriores y de dejarse de ir a bailarle el agua a la región catalana. Julián. En fin, yo creo que está ya todo dicho. Al final esto es diálogo, hablar, y tenemos unas normas que igual que no las hemos dotado hace 35 años, yo creo que estamos ahora en un momento, en un cambio generacional y en un cambio yo creo que de ideas y de valores en las que habría que propugnar estos cambios en la Constitución y en la ley, hablando todos, en fin, y exponiendo las diferentes posturas y arreglar estos temas. Hay que afrontarlos. Al final el gobernar es afrontar este tipo de problemas, dar unas soluciones en base a unas razones que podrán gustar más o menos, intentando siempre buscar el mayor consenso, eso está claro. Pero al final esto, como decía desde el principio, desde Izquierda Unida no le vemos otra salida más que el diálogo y el hablar, siempre teniendo claro que para nosotros el derecho a decidir de un pueblo y lo que sería la consulta, pues no tenemos ningún problema, aunque no apoyáramos la autodeterminación. Jesús. No, bueno, evidentemente Cataluña no será independiente porque lo diga Cataluña solo, evidentemente no. Y la única hoja de ruta posible es garantizar la unidad de España y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Vivan en Cádiz, vivan en Tarragona, vivan en La Coruña o vivan en Guadalajara. Y evidentemente creo que no porque sea solo una demanda de Cataluña, sino también de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Andalucía y de otras comunidades autónomas, posiblemente haya llegado el tiempo de actualizar las competencias de las comunidades autónomas en torno a lo que podría ser una revisión de la Constitución para que haya un Estado federal, que por cierto, Estado federal tienen países prósperos como Alemania o como Austria, ¿no? Por citar solo alguno de ellos, o sea, que no es una cuestión que nos inventamos. A veces cuando se habla de la República parece que hay determinada gente que la República, no, es que la República es un sistema de gobierno, además muy importante, que está en países muy prósperos también de este país. Un sistema democrático que si al final al jefe de Estado pues le tienes que investigar o juzgar por algún tema, pues puedes, no como en este. Pero al margen de eso, que igual que decía yo que el Estado federal es algo que se aplica, que está en otros países, tampoco difiere mucho de lo que es el Estado actual. Si el Estado autonómico y el Estado federal se difieren en de dónde viene la soberanía, y ya está, si no hay más diferencia de una cosa a otra. Aquí en España la soberanía viene del Estado central y hay regiones autónomas, y en el Estado federal son esas regiones que son autónomas, que son, por así decir, soberanas y estados que se federan en un Estado suprarregional. Y que el federalismo, como decía eso yo anteriormente, podría ser la base muy básicamente explicado, pero es eso. Que como está también muy demostrado en países como los que hemos dicho, el federalismo es una sociedad pues más igualitaria, más segura, más justa y bueno, pues más próspera dentro del marco de lo que es nuestro sistema político y nuestro Estado español, que es formar parte de la propia Unión Europea, que bueno, pues que ahora no es el mejor momento seguramente para hablar de Europa, porque el neoliberalismo de... Hombre, este es el mejor momento para hablar de Europa, así que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Quiero decir que no tenemos tiempo, pero que precisamente
efectivamente ese neoliberalismo que es el que ha imperado en Europa en estos últimos años, con Merkel, que su principal alumno aventajado ha sido el señor Rajoy, es el que ha llevado a los recortes de ese estado del bienestar que teníamos los españoles. Tendremos tiempo de hablar de Europa y tendremos tiempo de hablar de otros muchos temas, porque ya saben que cada semana, todos los jueves, hay un espacio de debate en Televisión Guadalajara para hablar de ello. Muchísimas gracias a los tres por sentaros en esta mesa, Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD. Seguimos lamentando mucho que no se haya querido sentar, en este caso esta noche con nosotros, el Partido Popular para hablar sobre este asunto, un tema que todos ustedes verán en los telediarios, escucharán en las radios y también leerán en la prensa nacional y a través de las redes sociales. Cataluña, si quiere ser independiente, y qué hay sobre ese modelo de financiación, un tema que, como ven, tampoco tiene mucha complejidad política con las posturas que han escuchado a lo largo de esta noche. En 7 días, como les decimos, más protagonistas. Buenas noches.